Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Bendiciones. Dios les bendiga, saludos a todos los hermanos, familiares y amigos que nos están escuchando a esta hora. Están sintonizando esta radio, amén, esta programación. Al hermano también Edwin de Honduras, Guatemala, se me olvidó de la ciudad de el país de donde es, pero parece que es de Honduras, Guatemala. El hermano Edwin que nos mandó ahí un saludo. Que también comparte las enseñanzas, amén. A todos los hermanos que compartan la enseñanza, Dios les bendiga y sigan adelante compartiendo esta buena palabra para que otros también aprendan de la palabra de nuestro Dios. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema, el poder de la reprensión. Recuerda que también estamos en la radio Samaritana 98.1 en el país de El Salvador, los martes, amén, a las 6 y los sábados a las 4 de la tarde, amén. Como dije ya, el programa se llama hoy, o el tema se llama hoy, el poder de la reprensión. En esta enseñanza veremos, como dice el tema, el poder de la reprensión. También veremos cómo, por qué se hace esto, o si se debe o no se debe hacer, y qué pasa cuando se hace correcto o incorrectamente, como también veremos bíblicamente a quién debemos reprender y a quién no debemos reprender. ¿Dónde se agarró esa idea? Si es bíblica o no es bíblica, y si no es bíblica, entonces ¿por qué se hace hoy en día? La palabra reprender y reprensión, oiga bien, empecemos a ver, aparecen desde los tiempos muy antiguos. Por ejemplo, la palabra reprensión aparece en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 3, que dice: este es día de angustia y de reprensión. Y la palabra reprender aparece en el libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 7, que dice: reprendí a los nobles y a los oficiales. Entonces no es malo reprender, y es bíblico también. Incluso Dios lo hace no solo con el ser humano, sino con todo lo que Dios creó en el cielo, en la tierra y en el agua. Y lo peor es que no solo Dios reprende todo lo que Dios creó, sino que todo lo que Dios creó obedece la reprensión de Dios, pero el ser humano no obedece la reprensión de Dios, y mucho menos, oiga bien, cuando se hace de una persona a otra persona, y los que lo hacen erróneamente a personas equivocadas, y a los que deben reprender no lo hacen, y cuando lo hacen erróneamente, como lo veremos. Además, que se hace totalmente de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque se ha entendido el significado de esta palabra totalmente mal, y la forma en que está en la Biblia, como lo veremos ahorita. Además, se usa erróneamente esta palabra reprender. ¿Por qué se usa erróneamente la palabra reprender? Número uno, porque no se ha entendido el término de la palabra reprender o reprensión, y se le ha dado una interpretación errónea, incorrecta. ¿Por qué razón? Porque la mayoría, el 99%, no usan la palabra reprender correctamente, porque todos los que usan esta palabra dicen yo te reprendo. Oiga bien, ¿cómo se dice? Yo te reprendo, Satanás, o yo te reprendo, diablo, mentiroso. Y le pregunto, ¿en dónde está en la Biblia un texto en donde se lea que un hombre de Dios, un profeta, un apóstol, un discípulo, use esa frase con el diablo? ¿En dónde se puede ver un texto en donde podamos ver que un siervo de Dios diga yo te reprendo, Satanás, o yo te reprendo, diablo mentiroso? Y si incluso algunos usan hasta con los demonios esta frase y dicen yo te reprendo en el nombre de Jesús. Lo peor diciendo a las enfermedades yo te reprendo, cáncer o diabetes o otras enfermedades, incluso a los tornados o los vientos que pegan. No hay, escuche bien, no hay ningún texto donde podamos leer esta frase que se dice hoy yo te reprendo, Satanás, o yo te reprendo, demonio o enfermedad, en el nombre de Jesús. Y lo peor es cuando dicen yo te reprendo. Cuando dicen así, yo te reprendo, se convierte la persona en un hereje, pues está diciendo una herejía. ¿Por qué razón? Porque dice yo te reprendo. ¿Quién es esa persona para decir yo te reprendo? ¿De dónde aprendió esa persona esa frase? ¿Y quién fue el primero que la empezó a usar? Eso no viene de Dios, sino del diablo, de la carne, de la ignorancia bíblica de la persona, porque una persona
que antes de hablar aprende lo que dice la Biblia, no dice esas cosas que no debe decir, como el tema de hoy. Al no decir cosas que no debe decir ni hacer, oiga bien, número 1, no comete errores graves que lo van a llevar a la perdición. Número 2, no arrastra a otros detrás de él para que se pierdan. Número 3, enseña la verdad y eso le dará la vida eterna. Claro que tiene que obedecer la verdad. No es cosa de solo decir y enseñar la verdad, sino también cumplirla, obedecerla. El que escudriña la Biblia no solo aprende él para enseñar la verdad, sino que también descubre las mentiras que dicen otros predicadores, como el tema de hoy. Pero si no escudriña las Escrituras, va a creer todo lo que se dice por ahí y lo va a repetir a otros, y por eso lo va a castigar Dios por enseñar herejías, porque reprender, oiga bien, uno al diablo o a los demonios o a alguna persona usando la palabra yo te reprendo, oiga bien, ¿cómo se dice? Yo te reprendo. Literalmente está diciendo la persona que él reprende, ya sea al diablo, a los demonios o a una persona o a una enfermedad o lo que sea. Escuche bien la frase que se usa, yo te reprendo. La pregunta es, ¿en dónde está el texto, como ya dijimos, que diga que una persona puede usar o decir así, de esa manera, yo te reprendo? Escuche bien, no hay ningún texto en donde Dios o el Señor Jesús o el Espíritu Santo den autorización a una persona para usar esa frase, yo te reprendo, aunque ciertamente está en la palabra reprender o reprensión, como ya lo vimos, pero se ha malentendido y malinterpretado y mal usado esas palabras, como lo veremos ahorita a continuación con la Biblia. Además, que tenemos que saber que solo 3 personas, oiga bien, 3 personas en toda la Biblia usaron esa palabra contra el diablo, y no fueron personas humanas, sino que fue Dios, el ángel de Jehová y el arcángel Miguel. Ningún ser humano, profetas o sacerdotes o reyes o apóstoles o discípulos, ninguno usó esa frase contra el diablo o contra los demonios en toda la Biblia. La pregunta es, ¿por qué no lo usaron ellos? Y otra pregunta, ¿por qué hoy casi todo el mundo la usa equivocadamente y erróneamente? Si usted que me escucha usa esa frase, yo te reprendo diablo, yo te reprendo Satanás, o yo te reprendo demonio, o alguna persona, o enfermedad. Ahora, escuche lo que dice la Biblia, lo que hace una persona cuando dice eso, y escuche quiénes usaron esa frase contra el diablo. En Zacarías 3:2, para comenzar, dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás. Escuche bien, el ángel de Jehová, el cual es Cristo mismo hablando con el diablo, pero escuche usted cómo le dice el ángel de Jehová al príncipe de todo el ejército que Dios hizo en los cielos. Escuche bien de quién estamos hablando. Aquí, del ángel de Jehová, el príncipe de todo el ejército de Dios, y le dice al diablo, Jehová te reprenda, Satanás. La pregunta aquí es, ¿por qué el príncipe de los ejércitos de Jehová no le dijo al diablo, yo te reprendo, como muchos lo hacen hoy en día? Yo te reprendo, Satanás. Pero el ángel de Jehová, que es Cristo, no dijo así, sino que dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Ahora, otra vez, otra pregunta, ¿el ángel de Jehová no tenía autoridad para hacerlo o por qué lo hizo de esa manera? Ahora, vea usted en Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya vimos al ángel de Jehová. Y aquí vemos al arcángel Miguel, uno de los principales príncipes que tiene Dios, y cuando pelea con el diablo por el cuerpo de Moisés, dice el siervo Judas que el arcángel Miguel no dijo contra el diablo juicio de maldición, o sea, no lo maldijo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Este arcángel Miguel dice en Daniel que es uno de los principales príncipes en los cielos, pero tampoco le dice al diablo, yo te reprendo, ni tampoco lo maldice, como hoy se escuchan a muchos maldiciendo, pero ahorita vemos más de este punto. Primero veamos al tercer personaje que reprendió al diablo. Oiga bien, o que puede reprender al diablo. Vean Malaquías 3:11, dice, reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Escuchó usted lo que dice aquí Jehová Dios, que él va a reprender al devorador? Aquí literalmente se refiere a las plagas que consumían la siembra del pueblo, pero también se refiere al diablo o a todo lo que devora lo que tiene cristiano o el Hijo de Dios. Pero con este texto de Malaquías 3:11 estamos más que claros que nadie puede reprender al diablo, solo Jehová, Dios de los ejércitos. Además, los otros 2 textos en donde vimos al ángel de Jehová diciéndole al diablo, Jehová te reprenda, y en Judas 1:9 vemos al arcángel Miguel diciéndole al diablo que el Señor te reprenda. Y vea usted que ni el ángel de Jehová, que es el príncipe de los ejércitos de Jehová, le dijo al diablo, yo te reprendo. ¿Por qué no lo hizo? Porque, número 1, él está sometido a una autoridad superior, que es la del Padre Jehová de los ejércitos. Y para dejar en claro que si él, que es el príncipe de los ejércitos de Dios, no lo hizo, nadie lo puede hacer. Nadie puede decir al diablo, yo te reprendo, diablo miserable o diablo mentiroso, como se oye por ahí, o decir a los demonios, yo te reprendo, diablo mentiroso, como también vimos que el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, aparte del Señor Jesús, que es el príncipe de todo el ejército de Jehová, porque en el cielo hay otros príncipes. Vea usted en Daniel 10:13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí,
Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Vea usted que aquí la palabra que Miguel es uno de los principales príncipes. Esto quiere decir literalmente que en el cielo Dios tiene más príncipes. Pues aquí dice uno de los principales príncipes. Esto quiere decir dos o tres cosas. Número uno, que Dios tiene varios príncipes, aunque no se sabe cuántos son en sí, pero dice uno de los principales. Número dos, también dice que hay príncipes principales y otros príncipes que son menores. Número tres, que el ángel de Jehová, que es el mismo Señor Jesús, no es uno de los principales príncipes, sino que es el príncipe de todo el ejército de Jehová. Esto marca la diferencia entre uno y otro. Aquí también aclaramos que algunas religiones dicen que el arcángel Miguel es el mismo Señor Jesús. Eso es totalmente falso, porque aquí vemos que Miguel es uno de los principales príncipes que tiene Dios en el cielo. Pero al decir uno de los principales, es que no es el principal, sino que hay otros todavía. Y sin embargo, el Señor Jesús dice muy claro que es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Entonces, la diferencia es muy clara y es muy grande, pero el arcángel Miguel, a pesar de ser uno de los principales príncipes en el cielo y uno de los ángeles que pueden vencer al diablo, pues el arcángel Miguel en Apocalipsis 12 pelea con sus ángeles contra el diablo y sus ángeles y lo echa fuera del cielo. Además le quitó el cuerpo de Moisés que el diablo se quería llevar, y aún con ser más poderoso que el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre el diablo, y tampoco le dijo yo te reprendo, sino que dijo el Señor te reprenda. La pregunta aquí es, ahora, porque estas dos autoridades máximas en el cielo, oiga bien, en el reino de Dios, claro, esto es exceptuando a Dios mismo y al Espíritu Santo, porque estas dos autoridades máximas en los cielos no se atreven a decir al diablo yo te reprendo, sino que dicen Jehová te reprenda o el Señor te reprenda. Pero los predicadores y aún cristianos, oiga bien, que no tienen ningún título, solo son miembros de iglesia, ¿por qué dicen yo te reprendo, diablo mentiroso, o yo te reprendo, diablo, etcétera, etcétera? E incluso cuando reprenden a un espíritu inmundo usan esa frase, yo te reprendo, diablo mentiroso, o yo te reprendo, diablo etcétera, o como ya estamos diciendo, o yo te reprendo espíritu inmundo. Si leímos en Judas que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo. Y otro punto, ¿por qué dicen a un demonio yo te reprendo, diablo, oiga bien, miserable, si no es el diablo, es solo un espíritu inmundo, un demonio? O le pregunto, ¿acaso hay muchos diablos o hay un solo diablo? Que yo sepa bíblicamente hay un solo diablo y Satanás, no existen más de uno. Entonces, ¿por qué las personas que reprenden a todos le dicen diablo mentiroso? Incluso hasta cuando una persona le habla a una de esas personas que les gusta reprender y la respuesta de ellos es yo te reprendo, diablo mentiroso, refiriéndose a la persona que les está hablando. Y se lo digo porque contra mí lo han dicho, y a pesar de que les estoy diciendo, textos bíblicos me han dicho yo te reprendo, diablo mentiroso, le pregunto, ¿qué pasa cuando un predicador, un miembro de una iglesia usa esa frase? ¿Qué pasa? Bueno, pasan cuatro cosas, oiga bien, fatales. Número uno, pasa por encima de la autoridad de Dios. Escuche bien, pasa por encima de la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque vimos bíblicamente que solo Dios puede reprender al diablo, y él dice en Malaquías, como lo dice Malaquías, y el ángel de Jehová lo dice en Zacarías 3.2, y Judas lo dice en Judas 1.9. Número 2, pasan por encima de la autoridad del Señor Jesús y del arcángel Miguel, como ya lo vimos que ellos no usan esa frase con el diablo, yo te reprendo, diablo mentiroso, y ya esto es demasiado grave contra una persona que hace esto. Ahora, vea el punto número 3 y 4, en Judas 1.10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Esto que leímos se sigue del versículo que nos dice que el arcángel Miguel no reprendió al diablo, sino que dijo el Señor te reprenda. Y luego dice el siervo Judas que cuando una persona reprende él directamente al diablo y dice yo te reprendo, automáticamente la persona, número uno, está blasfemando, se convierte en un blasfemo, está diciendo una blasfemia. ¿Por qué? Porque está usando la autoridad de Dios, está usando el poder de Dios, se está igualando a Dios, pues Dios es el único que puede decirle al diablo yo te reprendo, o te reprendo, Satanás, y nadie bíblicamente, ya lo vimos. Número 3, oiga bien, la persona es un blasfemo. Y número 4, la persona no conoce la palabra de Dios y no conoce lo que debe o no debe de hacer, o qué puede o qué no puede hacer. En otras palabras, ignora lo que dice la palabra de Dios y por eso comete errores doctrinales y por eso hace cosas que no debe de hacer. Número 5, se corrompe, como dice ahí, como animal irracional. Pues aquí dice, y en las que por naturaleza conoce se corrompen como animales, oiga bien, irracionales. O sea, se convierte en un animal irracional que no razona como debe razonar como un ser humano, pues es semejante a un animal irracional. Porque todo predicador o cristiano debe de saber, número 1, la doctrina bíblica. Número 2, lo que puede o no puede hacer conforme a su capacidad. Número 3, sus limitaciones y no ser como Saúl, que se entrometió en los sacrificios que solo Samuel lo debía hacer y Dios se enojó contra él por hacer eso y otras cosas más que hizo, por no saber lo que era su deber hacer o no hacer lo que debía hacer. Y de igual manera, un cristiano que ignora
hasta donde es su límite que debe de llegar o debe de hacer espiritualmente, comete errores graves y se mete en problemas con Dios y se convierte como el diablo que quiso ocupar el lugar de Dios y dijo: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado. Oiga bien. Y conforme a los textos que hemos visto, eso dice que una persona cuando dice al diablo yo te reprendo, está tomando el lugar de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué hay esa ignorancia en muchos predicadores y miembros de iglesia? Número uno, porque no escudriñan la verdad de la Biblia, sino que creen todo lo que oyen, de personas usadas por espíritus de error. Por eso el apóstol Juan dice que hay que probar los espíritus si son de Dios, porque muchos espíritus engañadores han salido por todo el mundo. Número dos, porque le han dado su propia interpretación a la palabra reprender. Si ha mal entendido y mal interpretado la palabra reprender, aunque ciertamente en la Biblia, como ya vimos, está la palabra reprender y reprensión, pero se ha mal entendido y mal usado esta palabra reprender, y por eso dicen muchos: yo te reprendo, Satanás, o yo te reprendo, diablo mentiroso. Entonces, ¿cómo se debe usar la palabra reprender o reprensión? Y la respuesta es como ya lo vimos en Zacarías 3 y en Judas 1, decir Jehová te reprenda o decir el Señor te reprenda. ¿Y con quién se debe usar la reprensión? Comencemos viendo, oiga bien, por qué se ha malinterpretado la palabra reprender. ¿Qué es una reprensión? Es un regaño, son palabras que se dicen a la persona por una acción que se hace incorrectamente. Eso es una reprensión. No es decir yo te reprendo, oiga bien lo que estoy diciendo. No es decir yo te reprendo, sino reprender a la persona directamente con palabras, no decirle yo te reprendo. Eso es una reprensión. No es decir, como estamos diciendo, yo te reprendo. Cuando se hace eso, se hace mal. Escuche bien, no hay ningún texto, ya lo dijimos, en donde algún profeta, apóstol o discípulo del Señor Jesús haya usado esa frase, yo te reprendo. Comencemos viendo desde el Antiguo Testamento. Veo usted en Nehemías 5:7, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y los oficiales y les dije, oiga bien la reprensión, les dije, exigís interés cada uno de vosotros a sus hermanos. ¿Ve usted la reprensión aquí? Aquí nunca aparece la frase yo te reprendo, sino que dice Nehemías que él reprendió a los oficiales del pueblo, diciéndoles: exigís cada uno interés de vuestros hermanos. Ahora vean Nehemías 13:11, dice: entonces reprendí a los oficiales y dije, oiga bien la reprensión, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Entendió usted aquí lo que es una reprensión? Aquí tampoco encontramos la famosa frase yo te reprendo, sino que la reprensión es o fueron palabras de regaño, una vez más a los oficiales, porque la casa de Dios estaba abandonada. Pues dice, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Ahora, veamos en el Nuevo Testamento al Señor Jesús reprendiendo algunas cosas en Mateo, Marcos y Lucas, pero nunca usó la frase yo te reprendo, como lo hacen hoy en día. Veo usted en Mateo 17 y 18, dice, y reprendió Jesús, eso lo está diciendo el escritor, reprendió Jesús al demonio. Oiga bien, lo está diciéndole al escritor. El escritor que está escribiendo y lo dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano de aquella misma hora. ¿Quiere ver usted cuál fue la reprensión del Señor Jesús a este demonio? Vea usted en Marcos 9:25, dice, cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, oiga bien la reprensión, espíritu mudo y sordo, yo te mando, oiga bien la frase, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Esta es la frase, la forma bíblica de reprender. Ve usted que el Señor Jesús no usa la famosa frase yo te reprendo, sino que lo que leímos aquí, el escritor usa la palabra reprensión, diciendo que Jesús reprendió al espíritu inmundo, pero dice cómo lo reprende, y es como dice aquí el Señor Jesús. Pues el escritor dice que cuando Jesús vio la multitud, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole las palabras que siguieron, siguen la represión, y es el espíritu, ya bien, mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vea que el Señor Jesús no usa la frase yo te reprendo, sino yo te mando, es una orden. Oiga bien, pero el cristiano tampoco debe usar esa orden, esa frase. ¿Por qué razón? Ahorita lo veremos, pero vea, en Mateo 8:26 dice, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos. Esto lo está escribiendo el escritor de nuevo. Levantándose reprendió a los vientos. Ahora, vea usted la reprensión. Dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Quiere ver cómo reprendió el Señor Jesús al viento y al mar. Vea usted en Marcos 4:39, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Oiga bien la reprensión. No dijo yo te reprendo, dijo calla, enmudece. Otra orden del Señor Jesús. Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí de nuevo el escritor dice que el Señor Jesús reprendió al viento y al mar, y dice que el Señor Jesús dijo al mar, calla, enmudece, y el viento se quitó. Aquí no vemos una vez más la frase yo te reprendo como se hace hoy en día, y tampoco el Señor Jesús lo hizo con el espíritu inmundo, y aquí solo dijo calla, enmudece. Esa fue la reprensión que hizo el Señor Jesús al mar y al viento. Vea otro punto en Marcos 1:25, con otro demonio, dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Tampoco aquí vemos la palabra yo te reprendo. Ahora, veo usted en Lucas 4:39. Esta es otra reprensión de la fiebre de la suegra de Pedro, pero no están las palabras que usó con la fiebre. Pero como podemos ver, desde el Antiguo Testamento, vemos que se pone la frase que la persona reprende a alguien o algo, pero no se usa la frase yo te reprendo, sino que usan otras palabras que es la forma que se reprende o lo que se va a reprender. Pero en ninguna parte de las que leímos y las que veremos, en ninguna parte se usa la frase yo te reprendo. Ningún apóstol usó esa frase y hay que saber qué palabras usar en cada caso. Oiga bien, y aquí hay un secreto para saber qué palabras se deben usar en cada caso, en cada demonio, en cada enfermedad. Y eso solo hay una forma de saber las palabras que se deben de usar para cada situación. Ningún discípulo usó esa frase en ningún libro. Podemos encontrar que alguien dijo de los discípulos o apóstoles, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo se debe reprender? Número 1, tal y como lo vimos que lo hizo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús ya dio la autoridad en Marcos 16:17, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Oiga bien, aquí está la autoridad ya para el cristiano. Solamente hay que saber usar las palabras correctas para reprender las cosas que tenemos que reprender y saber qué cosas debemos reprender y qué no debemos reprender. ¿Por qué razón? Porque mucha gente está reprendiendo incluso tornados, incluso huracanes, incluso inundaciones o enfermedades que Dios pone, que Dios manda al mundo, incluso esta pandemia. La están reprendiendo y si Dios la puso, están en contra de la voluntad de Dios. Oiga bien, cuando una persona reprende algo que Dios pone, está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de lo que Dios está haciendo, y eso está grave para una persona. En Marcos 16:17 acabamos de leer que dice que en su nombre echarán fuera demonios los que creen. Siguen estas señales, pero estas señales es la que tiene que ver con el tema de hoy, cómo reprender a los demonios. Escuche bien que solo a los demonios, en ninguna parte el Señor Jesús manda al cristiano a reprender al diablo o echar fuera al diablo. ¿En dónde está en la Biblia que el Señor manda a un cristiano a echar fuera al diablo o reprender al diablo? En ninguna parte está en la Biblia. Aquí solamente en Marcos 16 usted puede ver que es a los demonios. En mi nombre echarán fuera demonios, no al diablo. Oiga bien, tenemos que leer Biblia, tenemos que saber Biblia, porque si no es lo contrario, oiga bien, estamos muy mal nosotros o los predicadores enseñando cosas que no deben de enseñar, diciendo cosas que no deben de decir y haciendo cosas que no deben de hacer. Tenemos que saber, oiga bien, cuando Dios pone algo, cuando Dios pone una enfermedad, nadie la puede reprender, y aunque le reprendan, la persona no sana. ¿Cuántos pastores no han muerto ya? ¿Cuántos evangelistas no han muerto ya? ¿Cuántos cantantes no han muerto ya? ¿Por qué? Porque cuando Dios determina una cosa, nadie la puede quitar. Cuando Dios determina una enfermedad por una persona, nadie la puede quitar, nadie la puede reprender. El que la reprende, la reprende ignorantemente, sabiendo lo que dice la Biblia, y que no lo puede hacer porque está en contra de la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, ahorita la guerra. Mucha gente está orando y reprendiendo a ese hombre, y reprendiendo para que la guerra se quite. Eso está escrito. Vea usted Mateo 24, donde hay las guerras y rumores de guerra y enfermedades y pestilencias. Todo eso es principio de dolores. Entonces, ¿por qué se está reprendiendo una profecía del Señor Jesús? Es la pregunta. ¿Por qué se está reprendiendo? Por falta de leer la Biblia, por falta de entender la Biblia correctamente, por falta de no escudriñar las Escrituras. Por eso se están haciendo cosas muy erróneas. Los predicadores están haciendo cosas muy erróneas. Los pastores están haciendo muchas cosas muy erróneas, y están invitando a toda la iglesia a que lo sigan a ellos, a que hagan las cosas que ellos mandan, y son cosas erróneamente, porque si Dios... Ahí está en la Biblia, lea usted Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, ahí están las profecías de las cosas que se van a cumplir antes que el Señor venga, y esto que está pasando hoy en día son parte de ellas. La pregunta es, entonces, cuando se reprende algo como lo que está pasando hoy en día, como el tema que estamos viendo, el poder de la reprensión, no tiene efecto. ¿Por qué no tiene efecto? Porque estamos en contra de la voluntad de Dios. Es como ponerse en contra del homosexualismo o el lesbianismo, es lo mismo. Oiga bien, el Señor Jesús dice en Lucas que los tiempos antes de que Él venga van a estar como Sodoma y Gomorra. Le pregunto, ¿quién contradice esa profecía del Señor Jesús? ¿Quién lo contradice? Sin embargo, hay personas contradiciendo esa fuerte profecía del Señor Jesús, que los tiempos van a estar cuando Él venga, antes de que Él venga, como los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Y hay personas reprendiendo eso, hay personas queriendo quitar el homosexualismo. Eso no se va a quitar, ni aquí, ni en China, ni en ningún lado. ¿Por qué razón? Porque son profecías del Señor Jesús. Están reprendiendo ignorantemente las profecías que los profetas de Dios dijeron, y mayor aún el Señor Jesús dijo. Oiga bien, y están reprendiendo cosas que no deben reprender, y por eso es que no hay efecto en las oraciones, en las profecías, en las reprensiones, porque no se está haciendo lo correcto como se debe hacer. Se usan palabras incorrectas, incluso no como las estamos viendo, porque para
para cada ocasión es una. Note usted que el Señor Jesús sanó a mucha gente y liberó a mucha gente, pero cada una fue diferente. A uno les echó saliva, a otros les echó lodo, a otros solamente les tocó. Oiga, ¿acaso no leemos la Biblia para ver las cosas que se deben hacer? La pregunta es ¿por qué lo hizo el Señor Jesús así? ¿Y por qué no se agarró reprendiendo cada enfermedad, cada demonio, todo como se hace hoy en día? Los pastores llegan una persona enferma a la iglesia y empiezan a reprender y a brincar, y a saltar y a hablar en lenguas y cuantas cosas. No pasa nada. ¿Por qué razón no pasa nada? Es la pregunta. ¿Por qué? Se hace erróneamente. Para todo se reprende. Primero hay que preguntar a la persona cómo anda con Dios. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Cuando alguien nos llama para que oremos por él, primero le preguntamos cómo anda con Dios, cómo vive en su intimidad con Dios, cada cuánto va a la iglesia, porque mira, hay personas que van cada 6 meses a la iglesia. Y cuando van es porque están enfermos. Si nunca se enfermaran, nunca fueran. Pero si van y quieren que el pastor ore, y el pastor ignorante, ¿verdad?, de lo que dice la Biblia, ora y están los brincos ahí, las patadas y hablando en lengua y no pasa nada. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Porque la persona está rebelde contra Dios, está en pecado con Dios y solamente va a la iglesia para que lo sanen. Oiga, eso no es así. Eso no es así. El Señor Jesús le dijo a aquel paralítico, mira que has sido sanado, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Oiga bien. ¿Por qué vienen las cosas a las personas, a la vida de las personas? Porque la persona hace cosas malas, peca contra Dios y le vienen cosas peores. A la Biblia no miente, la Biblia está ahí y lo podemos leer. Claro, no lo sabe el que no la lee, pero el que la lee debe saber que eso está ahí en la Biblia. Y si le vienen cosas peores es porque algo anda mal. No es porque anda en santidad con Dios, porque puede venir por dos cosas. Anda mal o anda en mucha santidad con Dios como Job. Sí, pero le pregunto, ¿habrá algún ser humano que ande hoy en día como Job? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Dónde estará esa persona? ¿Dónde estará por ahí? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay. Entonces, no le puede atacar al diablo, porque no hay. Más bien lo que viene es por medio de Dios, porque la persona es rebelde contra Dios, rebelde a la palabra, no escucha la palabra, no va a la iglesia, no se acerca a Dios, no lee la Biblia, anda en pecado, anda haciendo cosas malas. Oiga, ¿a quién no le va a venir cosas malas? ¿A quién no le va a venir un castigo de Dios? Claramente se lo acabo de decir ahorita. El Señor le dijo al hombre paralítico, mira que has sido sanado, vete, no peques más, para que no te venga una cosa peor. Entonces, muchas cosas vienen, se lo estoy diciendo porque muchas cosas vienen por causa del pecado. Y la persona solamente va a la iglesia para que oren por él, para que lo sanen. Oiga bien, y el pastor, ignorante de lo que dice la Biblia, ignorante de las cosas que debe ser, como lo estamos viendo, se agarra reprendiendo esa enfermedad que la puso Dios. Como los que están ahorita reprendiendo la guerra, que también es enviada por Dios, permitida por Dios. Oiga bien, todo lo que pasa en el mundo es la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo, es la voluntad de Dios. Tenemos que saber qué reprender y qué no reprender. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo se debe hacer eso? ¿O cómo se puede hacer eso? Solamente guiados por el Espíritu. Solamente guiados por el Espíritu es como la persona no va a cometer errores y no se va a poner en contra, oiga bien, de una enfermedad de las que pone Dios. No se va a poner en contra de algo de la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu le va a decir, mire, el apóstol Pablo, lo podemos ver ahí ya se nos fue el tiempo, lo podemos ver ahí en Hechos, quiso predicar en un lugar y el Espíritu le dijo que no, se lo prohibió. Oiga, ¿es malo predicar? Quiso predicar en otra ciudad, también se lo prohibió. Le pregunto, ¿es malo predicar? No, no es malo predicar. Claro, dependiendo de qué se predica, ¿verdad? Porque hay muchos mentirosos y hay muchos lenguas largas, pero dependiendo de qué se predica. Pero no es malo predicar la verdad. Pablo no predicaba como esos por ahí. No, Pablo predicaba la verdad. 100% el evangelio completo, la verdad. Sin embargo, el Espíritu se lo prohibió. ¿Por qué se lo prohibió el Espíritu? A ver. Entonces, ¿pero qué hizo Pablo? Pablo no se acercó. No, yo voy a predicar aquí porque voy a predicar aquí. El diablo no me va a detener. Yo te reprendo, diablo mentiroso. No se agarró diciendo esas cosas que se dicen hoy. No, apenas le pasa algo a una persona y yo te reprendo, diablo mentiroso. Oiga, ni sabe qué fue. A lo mejor una equivocación de él, a lo mejor fue un error de él, a lo mejor fue otra cosa y ya está reprendiendo al diablo mentiroso. Y el diablo por allá está durmiendo, quién sabe dónde. Se hacen errores porque no se conoce la palabra. Hay muchas personas haciendo errores porque no se conoce la palabra. Oiga bien, tenemos que conocer la palabra para saber hacer las cosas correctamente como se deben de hacer y así no nos vamos a meter con problemas con Dios. De otra manera, estamos en problemas con Dios. Todo predicador que está haciendo errores graves, se la va a ver con el Señor Jesús en el tribunal de Cristo. Aunque algunos digan por ahí que no va a haber castigo para el cristiano, eso es falso y mentira.
lea usted la Biblia como se debe leer y usted va a entender que sí va a haber castigo para las personas desobedientes, para las personas pecadoras, para las personas que no obedecen la palabra, para las personas que andan más en el mundo que con Cristo. Va a haber castigo. Sí, lea usted la Biblia y usted va a encontrar cosas interesantes. El tiempo se nos fue. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios les guarde. Saludos a todos los hermanos. Y ya le dije, si le parece buena esta palabra, pues compártala. Si no, no se preocupe, está bien así, déjelo. Haga lo que Dios le recomiende. Dios les bendiga.